Tenemos con nosotros aquí al doctor Clemente Terrero. Él es subdirector del Hospital Infantil Robert Rick Cabral. Es un epidemiólogo conocido, dirigente gremial además del Colegio Médico Dominicano, y lo hemos invitado a propósito de la propagación del dengue, que parece que se está convirtiendo en un problema muy serio. La ministra de Salud ha hablado de que estamos en una situación alarmante por la propagación del dengue y Terrero es experto en estos asuntos. Bienvenido y comencemos por ahí. Bueno, ¿Qué es lo que está pasando con el dengue? buenos días. Bueno, con el dengue hay un problema en la región. En todos los países de la región de las Américas hay un incremento en la tasa de infección de esta enfermedad. Y nosotros, como parte del concierto de países de las Américas, también hemos estado afectados por esto. De manera que en este momento el país está pasando por una situación verdaderamente crítica, una situación importante de esta enfermedad, en la cual ha habido un incremento significativo en el número de casos de esta enfermedad. Por ejemplo, en el caso de Robert Rick Cabral, nosotros comenzamos a tener un aumento en el número de casos a partir del mes de julio. De manera que, aunque no podemos decir que estamos en una epidemia propiamente dicho, porque actualmente el número de casos se encuentra en una zona de alarma, pero pareciera como si fuéramos entrando, si estuviéramos evolucionando hacia una epidemia de dengue en la República Dominicana. ¿Cuántos ¿A casos se han partir de presentado? cuántas muertes se considera que es una epidemia? No, Porque tenemos entendido que ya van unas 66. no es a partir del número de muertos, sino a partir del número de casos que se considera la epidemia. Y en este año, pues ya en la segunda mitad del año hemos superado el número de casos del año anterior y ya visto así desde ese punto de vista, bueno, para la segunda mitad de este año estamos en epidemia. ¿Tienen un número de cuántos, más o menos la contabilización de Estamos lo registrado? Porque sí, por siempre hay un encima de subregistro. 6.000 casos, estamos por encima de 6.000 casos, pero eso Sí. es mucho. Sí, por encima de 6.000 casos. ¿Dónde? Es posible que, como van los acontecimientos, terminemos este año entre 12 a 15.000 casos de dengue. Y uno de los años más importantes con número de casos fue en el 2013, que tuvimos 16.000 casos. Es decir, O sea, que todo lo va a superar en una epidemia. Este año podemos estar por ahí. superándolo. ¿Hay zonas específicas donde hay mayor concentración, mayor reportes de casos? La ciudad de Santo Domingo, o sea, Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, son los lugares donde tenemos mayor casos. Bueno, esos son los puntos donde existe más concentración de personas, sí, ¿verdad? Exacto, exactamente. Pero llama la atención, doctor, que en este año las campañas contra el dengue ha sido prácticamente cero, no ha sido visible. Sí, porque Eso se refleja por la falta de presupuesto del ministerio. Ese factor puede estar incidiendo, pero hay que ver, por ejemplo, que en el caso del ministerio, pues la doctora llegó ahí en el mes de octubre, y entonces en lo que arma todo el proyecto de gestión y todo eso, nosotros venimos trabajando en dengue desde el ministerio, a pesar de que yo soy su director de Robert Rick Cabral, estamos trabajando en el ministerio de hace 5 meses para esta situación del dengue. Y de hecho, en ese periodo, durante todo ese periodo estuvimos trabajando en esto, que es la Guía Nacional de Dengue, para capacitar y orientar a los médicos de cómo deben manejar los casos de dengue. Tenemos casi 5 meses trabajando en eso. Y entonces el plan debió haber comenzado, el proyecto de planificación, ¿verdad que sí? Y gestión, debió haber comenzado en el mes de agosto y comenzamos en el mes de septiembre. Esa es la estrategia nacional de dengue, que es la que veníamos trabajando desde hace alrededor de 5 meses. ¿Cómo se explica que, por ejemplo, bueno, tenemos dengue, pero no se está oyendo hablar de la chikungunya, que fue... La chikungunya, o sea, que estuvo en el primer plano? La chikungunya es una ave viajera, es decir, pasó por aquí y probablemente no vuelva, o tal vez si vuelve, bueno, no tendrá el mismo impacto que tuvo anteriormente. Pero el dengue es endémico. El dengue es endémico, Aquí. La chikungunya es un solo virus, infectó a toda la población tiene anticuerpos, está protegida contra esta enfermedad y entonces por eso no vuelve a aparecer, pero el dengue tiene 4 serotipos de virus, entonces vino el serotipo 1 este año, pero el año que viene puede venir el serotipo 2 y el siguiente el serotipo 3 y el otro el serotipo 4. En 4 años, entonces vuelve y se repite porque ya se va acumulando
persona susceptible que no tiene defensa contra el primer serotipo que lo afectó. Es decir, por eso es que la enfermedad es todos los años, todos los años, todos los años. Hay muchos muertos. Se habla de 6.000 y tantos casos Sí. reportados. Pero ¿y cuántos casos ya vamos de muertos? Bueno, estamos prácticamente casi similar a lo del año pasado en cuanto a número de muertos. ¿Cómo? Porque Explique. en el año pasado hubo 5.000 y pico de casos y hubo 64 fallecidos. Y este mes. el año completo hubo Al año completo. 5.900 y hubo 64 fallecidos. Y ya vamos por 66, según tenemos entendido. Pero tenemos 66.000 y pico de casos, es decir, que es más o menos parecido. Lo que nosotros hemos querido es bajar esa tasa de mortalidad en dengue, que no hemos podido lograrlo hasta ahora. ¿Verdad? En el país, yo que tengo tantos años trabajando en dengue y estoy comprometido con esta causa, no hemos logrado bajar esa elevada cifra de mortalidad. ¿Por qué? Bueno, hay muchos factores en eso, factores sociales, el estado de pobreza, miseria, el estado de exclusión social, en las condiciones en que viven las personas, la baja inversión en salud, ¿verdad? 1.9 del Producto Interno Bruto, eso no da para mejorar los servicios de salud. El problema de la organización del sistema, un poco la capacitación de los médicos en cuanto al manejo, porque no es lo mismo manejar un dengue no grave que cuando llega un dengue grave, es un cuadro verdaderamente aparatoso y terrible, y hay que tener entrenamiento real en el manejo de esos casos. Y esos son los que realmente se mueren, los graves, los que evolucionan de forma... Sí, doctor, siempre se tiende a ligar el dengue, la existencia, la prevalencia del dengue, con el agua, con las lluvias. Entonces, curiosamente, en esta temporada, si bien ha llovido, pero no ha... Tuvimos un largo periodo de sequía. Lo que hemos tenido es una sequía, una larga sequía. El problema no ha sido peor, porque no hemos tenido grandes lluvias. Si hubiésemos tenido grandes lluvias, estuviéramos en una situación verdaderamente catastrófica. Aunque claro, hemos tenido dificultades con el suministro de agua. Y sí, cuando hay dificultades con el suministro de agua, la gente tiende a acumular agua, almacenar agua. Son dos factores, o sea, la acumulación de agua, eso favorece al dengue, pero también la presencia de lluvia que crea muchos reservorios, exactamente, llamados criaderos. Sí. Entonces hay por pipa y donde quiera, entonces ahí el mosquito pone su huevo. Entonces, ahora, por ejemplo, con las lluvias que han aparecido en el país, que se han presentado en el país, la situación va a empeorar, de hecho, puede empeorar. Y la población infantil es la más vulnerable. Sí, la más vulnerable y además la más afectada. ¿Y qué pasa en el Robert Reed, por ejemplo, con esto? No, tenemos una situación verdaderamente dramática allí. El hospital está abarrotado de número de casos. Es más, llegamos a tener en estas semanas recién pasadas 40 pacientes ingresados de dengue, que es mucho. No me digas. Y eso afecta el ingreso de otros pacientes. ¿Por qué? Porque ocupan cama. Y entonces paciente grave o de cuidado, y entonces no hay espacio para otro paciente. Y por eso en la emergencia hemos tenido dificultades. ¿Y cuántas camas que tiene el Robert Reed? Bueno, proyectado así son unas 400 camas. Proyectado, pero en la práctica. No, más o menos 400 camas. Ok. El hospital fue construido con 600 camas. ¿Y ha ido reduciéndose? Se ha ido reduciendo. ¿Y por qué? Por la tecnología que necesita. La mutilación, que a veces los servicios, yo quiero este espacio, yo quiero aquel espacio, y lo van mutilando poco a poco, los intereses, ¿tú entiendes? Pero los intereses, wow, sí, pero sea un poquito más específico. No, que cada servicio quiere un espacio y yo eso lo aparto para mí, y entonces eso va mutilando al hospital, ¿verdad? Y entonces se limitan las áreas de internamiento para otros tipos de servicios. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos en el año pasado a la subdirección del hospital, tuvimos que sacar a muchos servicios que tenían áreas de internamiento ocupadas para nosotros habilitar áreas de internamiento, y así pudimos poner alrededor de 40 camas más, y eso estaban ocupados por los servicios. Ustedes llegaron a la dirección de ese hospital en una situación muy especial, una situación de crisis. Claro, una crisis. Luego de escándalos por muertes casi masivas.
Sí, Sí, ahí en el hospital. un fin de semana, ¿no Sí. fueron cuántos niños que 11 murieron? niños. 11 niños. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando ahora? No, nosotros hemos resuelto ese problema. Nosotros hemos recuperado el hospital, lo hemos rehabilitado. Ya no ocurren esos escándalos de muertos. Incluso nosotros hemos reducido la mortalidad en un 25% en el hospital Robert Rick Cabral en un año. O sea que en vez de morirse 11 niños, En vez de morirse 100, se me mueren ¿cuántos 75. se están muriendo ahora? Ahora en se eso? puede morir un fin de semana 3, se puede morir 4. Nosotros, por ejemplo, el año pasado fallecieron alrededor de 900 niños. Nosotros calculamos ya y el mes que viene cumplimos un año. Tenemos un 25% de reducción de la mortalidad en el hospital. ¿Cómo se ha logrado Ajá. eso? O sea, ¿cuál ha sido la intervención Nosotros específicamente? hemos intervenido en diferentes áreas. Por ejemplo, allá había un problema de filtración de aguas negras internas dentro del hospital y eso contribuye a las infecciones nosocomiales, a las infecciones intrahospitalarias, porque el hospital contaminado, cada vez que usted ingresa a un paciente, a veces no grave y hasta grave, se te infecta con una bacteria intrahospitalaria multiresistente y se te muere. Eso lo resolvimos. Nosotros organizamos los servicios, planificamos los servicios. También tenemos una atención continua, un monitoreo continuo de todos los pacientes del hospital, todo el que se ingresa, grave y no grave, para darle una atención oportuna y manejarlo, conducirlo durante todo el proceso de manejo, desde que llega al hospital hasta que sale. Y eso ha ayudado a reducir la mortalidad. Rehabilitamos la unidad de cuidados intensivos, que cuando nosotros llegamos habían 3 ventiladores nada más, mal funcionando. Ahora nosotros tenemos 17 ventiladores funcionando. Wow. Ahí en Ah, el pero hospital. le han dado billetes a No, ustedes. no nos han dado dinero. ¿Y ¿Cómo que no? ¿Y cómo lo lograron? resuelven? Bueno, ¿qué nosotros hicimos? Allá, por ejemplo, el hospital atiende pacientes de seguro, sobre todo del SENASA. Nosotros rehabilitamos eso y llevamos al hospital de estar cobrando 700,000 pesos mensual a 4 millones y pico de pesos mensual en base al cobro a las ARS. Es decir, que aumentamos el presupuesto hospitalario por gestión interna. O sea, nosotros todo eso lo hemos arreglado, lo hemos mejorado, lo hemos cambiado, lo hemos transformado para atender a los pacientes pobres del país. Es decir, hemos hecho una gestión de calidad. Sí. Bueno, y un gremialista y ahora ejecutivo, porque es un funcionario gubernamental. Hasta noviembre. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo? ¿Hasta noviembre? Sí, porque a partir de noviembre yo voy para la presidencia del Colegio Médico Dominicano. Ah, pero el Oh, hombre Dios anda con mío. su... O sea, usted es uno de los que está en campaña. Estamos en campaña. Porque son como 4 o 5 No, hay 6. candidatos. 6 candidatos, Sí. precandidatos. Ya. Entonces, Bueno, pero sería interesante. lo mismo que nosotros hicimos en el Robert Rick Cabral, vamos a hacer en el Colegio Médico Dominicano. Ya se ha formulado el presupuesto para el año próximo, el gobierno central lo ha hecho, el Consejo de Gobierno. Para el sector salud, otra vez se produce un déficit entre lo que se necesita y se solicita y lo que se le asigna. ¿Qué piensa sobre eso? Bueno, yo lo he dicho varias veces por los medios de comunicación y se lo he hecho saber al presidente, a la ministra, que con esa baja inversión en salud no vamos a mejorar los servicios, ni vamos a transformar la salud de la República Dominicana. Para eso es necesario incrementar el presupuesto en salud. 1.9 del Producto Interno Bruto no es dinero suficiente para usted hacer los cambios que se necesitan en la República Dominicana en salud. Aquí hay que hacer lo mismo que se hizo en educación, aumentar la inversión en salud. Nosotros, si llegamos a la presidencia del Colegio Médico, vamos a trabajar, vamos a empeñarnos a lograr que el gobierno haga un mayor incremento de la inversión en salud para poder mejorar los servicios. Si no hacemos eso, pues vamos a seguir en lo mismo, malos servicios. Pero el gobierno ha insistido en seguir más o menos la línea que ustedes han aplicado en el Hospital Robert Rick. Que cada hospital haga sus propios ahorros, haga su propia generación de recursos y el gobierno central se limpia un poco las manos. Es lo que está pasando con los llamados hospitales autogestionarios. Y ustedes lo levantan eso con mucho orgullo. No, en el caso de nosotros sí, porque nosotros somos un hospital público. Nosotros allí no le cobramos a los pacientes.
Una cosa es el hospital autogestionario que le cobra... Por eso es público también, eso lo Bueno, es público, sí, pero tiene otras características. Nosotros allá, todo lo que cobramos en el hospital va dirigido al paciente. Se ha denunciado inclusive que la Plaza de la Salud, que era que uno de estos hospitales autogestionarios, pero construido por el Estado, ya no acepta el seguro subsidiado del SENASA. Eso es un proyecto realmente de privatización, un proyecto privado. Eso no es un proyecto, ni siquiera se parece a los hospitales autogestionarios del Estado, que tiene el Estado. Ni siquiera a eso se parece. Es un proyecto completamente aparte, e independiente y privado. O sea, yo pienso, por ejemplo, que además los hospitales no son la cara de la salud, es solamente los medios de atención, el centro de atención. La salud es mucho más de eso. Está la prevención. Claro. Entonces hay que trabajar en la prevención, hay que trabajar en la atención primaria. Para fortalecer la atención primaria necesitamos tener más recursos. Otros países, por ejemplo, Costa Rica invierte el 12, Cuba invierte el 14, Canadá invierte el 16, es decir, tenemos que invertir en salud, porque tener una población sana es precisamente tener una población con capacidad para trabajar, para que podamos ser una nación próspera. Pero si tenemos una población enferma, ¿de qué prosperidad podemos hablar en la República Dominicana? Bueno, aquí se anunció que el presupuesto de la Nación, bueno, ya ingresó al Congreso Nacional, se va a formar una comisión bicameral que va a estar estudiando, que va a estar recibiendo a los diferentes sectores que tienen algo que decir sobre el presupuesto. Los gremios de salud, algunos gremios de salud ya se han estado pronunciando, sobre todo los que están más activos a favor de un 5% del presupuesto para salud. Entonces, ¿cuál es su posición? Bueno, este año va a ser muy difícil lograr eso, ¿verdad que sí? Y que conste que usted pertenece formalmente, ¿verdad?, al Partido de la Liberación Dominicana. Este año ya eso va a ser difícil de lograr, un aumento de la inversión en salud. Pero para el año que viene, creo que si nos unificamos todos, unificar al sector salud, nosotros podemos lograr un incremento de la inversión en salud. ¿Por qué? O sea que para el 2017. Pero ¿Y por qué ahora no? Bueno, porque estamos muy divididos. ¿Qué impide que ahora se mejore? ¿Qué impide? Estamos muy divididos. Y para usted poder lograr algo tiene que estar unido. Cuando, por ejemplo, la lucha por el 4% en educación, estábamos todos ahí, incluso hasta el Colegio Médico. Yo era vicepresidente del Colegio Médico y asistí a muchas de las concentraciones que se hicieron en el Palacio, a muchas de las concentraciones que se hicieron en el Congreso. Estamos unidos todos. Por eso entonces tenemos que unirnos otra vez para lograr lo mismo que se hizo en educación. Pero ahora que está el proyecto en el Congreso, no está aprobado todavía por la Cámara Legislativa, ¿no deberían de ir los sectores que son partidarios de que se destine mayor recurso a salud, no deberían de ir al Congreso a reclamar que se aumente? Incluyendo al Ministerio de Salud? La ministra debería encabezar ese proceso, y el colegio está de acuerdo, y las enfermeras están de acuerdo, y probablemente gente que no son médicos, no están vinculados al sector, apoyarían ese proceso. Yo estoy de acuerdo con eso que tú planteas, que desde ahora debemos iniciar, pero recuérdate que en educación no fue cosa de un día, ni de una semana, ni de dos. Tuvimos que pasarnos muchos meses en esa lucha, sí. Y todos los medios de comunicación, todos ustedes, forzando, planteando, pronunciándose contra eso en educación, a favor de eso, perdón, en educación. Es decir, que tú no tienes ninguna esperanza. Es muy difícil. En que se aumente. Es muy difícil. Yo sí planteo que... ¿Y por qué tan difícil? Bueno, porque estamos desunidos. Hay que unirse. Ahora, si logramos unirnos en este proyecto todos, podemos lograrlo. Si no un 5, un 3, un 4, exacto, podemos lograrlo, pero tenemos que unirnos. Sí, pero estoy segura que de los 6 candidatos para presidir el Colegio Médico Dominicano, los 6 están de acuerdo, claro, con un aumento del presupuesto. Claro, todos estamos de acuerdo con eso, porque además pero es como que uno no vislumbra el obstáculo para que no estén unidos en esa petición, por lo menos en ese punto. Bueno, por los intereses.
los intereses. Por ejemplo, no hemos logrado ponernos de acuerdo para ir unidos al colegio médico, todo lo contrario, nos dividimos cada vez más, porque priman los intereses. Y yo sé lo que creo que no solamente con una mayor inversión en salud vamos a mejorar la salud, sino que vamos a mejorar los sueldos, los salarios de los médicos de la República Dominicana, para exigir un aumento significativo de los sueldos, de los salarios de los médicos, que así no tenemos que ir. Pero los médicos ganan muy bien. Bien, los médicos ganan sueldo de pobre, de pobreza. Un médico gana 35.000 pesos en un hospital público y eso no da para nada, tú lo sabes. Y eso es en los hospitales públicos, pero en las clínicas un médico gana 12.000 pesos y 13.000 pesos. Eso no da para nada. Eso es casi un sueldo mínimo, 12.000 pesos. Y hay médicos que ganan 12.000. Claro, lo que hacen servicio en las clínicas privadas. Eso hay que cambiarlo, es una realidad. ¿Cuántos médicos tenemos ya? Como de 28 a 30.000 médicos. ¿Que trabajan en el Ministerio de Salud No, Pública? en el Ministerio de Salud Pública tratrabajan como alrededor de 12 a 13.000 médicos. O sea, casi pues más de la mitad no trabaja en salud casi pública. la mitad. Casi la mitad. ¿Hay desempleo entonces entre los médicos? Claro, el desempleo es altísimo. Sin embargo, Pero si mejoramos la tenemos inversión... más médicos que enfermeras. No, Sí, bueno. no, hay más, hay 60 y pico mil enfermeras, 60 y pico. Ya. Pero nosotros pensamos que con una mayor inversión en salud podemos también mejorar los sueldos de los médicos e incluso mejorar también, resolver el problema de desempleo médico. ¿Por qué? Porque se deben crear más plazas. Ustedes vieron lo que presentó Nuria de los hospitales de la línea noroeste, ahí no hay ginecotetra. Eso lo presentamos nosotros aquí primero. Claro, yo sé que Fue sí. Aquí en Teliantilla. Pero en esa parte presentó esa situación, una situación real de la situación del médico de la República Dominicana. De manera que yo pienso que eso se puede resolver con una mayor inversión en salud, nombrando más médicos, aumentando los sueldos de los médicos, mejorando los servicios de salud, mejorando los hospitales del país, y todo eso va a favorecer la salud del pueblo dominicano para tener una población realmente en mejores condiciones de poder trabajar. Pero eso será en el próximo cuatrenio de Danilo Medina, porque en este tú dices que no hay posibilidad. Bueno, si nos unimos podemos lograr algo, pero es bien difícil porque los intereses no Sí, tienen. ¿Y qué piensa? Porque hay una coalición de gremios del sector salud Pero que ha eso- estado movilizándose en todo el territorio nacional, han estado haciendo... Sus sombrillas azules. Sí, pero eso es muy débil. Eso es muy débil. Eso es muy débil. Pero eso Tenemos es que unirnos todos pero eso para es tú lograr algo. paradójico, porque si hay un servicio muy sentido por la población, es el servicio de salud. Claro, Eso sobre- aquí hay dos... Imagínense lo que es un niño enfermo, o sea, el grado de desesperación, no solamente del niño, sino de los familiares, de la madre, del padre. Yo de lo ese vivo niño. todos los días porque yo soy su director de Robert Rick Cabral y yo voy todos los días al hospital, de lunes a lunes, y voy 2 y 3 veces al día y veo las madres cuando están sufriendo y siento todo eso, sobre todo en esta epidemia de dengue, que hemos estado involucrados, integrados profundamente al hospital para reducir los muertos allí por dengue. Sí. Nosotros hemos mejorado mucho la atención por dengue en el hospital y nuestro plan es no tener una baja tasa de mortalidad en dengue, sino tener una alta tasa de sobrevivencia en dengue. Sí. Doctor, el gobierno, el ministerio, está remodelando unos 56 centros de salud, pero simultáneamente, y parece ser la historia de nunca acabar. Eso, ¿Qué es lo que ha pasado? eso no debió haberse hecho, debió haberse planificado, porque eso es desmontar la atención en salud, eso es desmontar la atención en salud de los pacientes, de la población dominicana. Es decir, eso debió haberse hecho de forma planificada. Primero vamos a tomar estos hospitales, los menos prioritarios, o dependiendo de la prioridad y esa cosa, irlo sectorizando. Pero desmontarlo así de forma global, creo que debió haberse planificado mejor. Era un drama, pero bueno, nosotros seguimos hablando de las unidades de atención primaria, de los hospitales de atención primaria. El gobierno hizo un concurso para construir hospitales nuevos en distintas partes del país, algunos de los cuales lo que se ha hecho es una remodelación.
pero no apareció los cuartos para que esos hospitales se terminen y se hagan, y las unidades de atención primaria siguen pendientes a casi 12 años de la ley de seguridad social que establecía este nuevo modelo. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay cuarto. La inversión en salud, todo parte del hecho de que no hay recursos, porque los recursos aquí, por ejemplo, en el presupuesto, están ya especificados. Dice, bueno, esto va a ser para salud, esto va a ser para esto y esto. Tú no puedes sacar la educación para la salud, ni de, por ejemplo, decir... Claro. Ni Y en el caso de salud pública, la mayor cantidad las mayores partidas del presupuesto se dan para salarios y gastos administrativos. Y gastos administrativos, así mismo es. Y aún así los hospitales están cayéndose a pedazos virtualmente. Indiscutiblemente que sí. En un sistema, doctor, en el que todavía más de un tercio, casi la mitad de la población, carece de seguridad social, o sea, no está incorporada a un sistema que ya tiene 12 años. Se suponía que deberíamos tener un seguro familiar de salud, que solo abarca la mitad de la población. Y eso de protección de la población en salud. Pero los gremios médicos no han hecho lo suficiente como para que esto avance. Bueno, por los intereses. Por los intereses. El impacto, doctor, los intereses políticos, los intereses de sectores y de grupos. Porque, por ejemplo, ir a la presidencia del colegio médico o asumir la dirección del colegio médico, eso tiene muchas aristas, tiene muchas implicaciones. El colegio médico maneja un presupuesto, y en base a ese presupuesto, muchas de las actividades, de las acciones y las cosas que hace el colegio médico, por ejemplo, usted decir la ARS del Colegio Médico Dominicano, los planes sociales, todo eso se pone en la mesa de negociaciones. Y entonces, en vez de luchar a favor de los médicos, nos ponemos a tratar de ganar para repartir lo que hay ahí adentro a favor de la gente que nos apoya. Pero eso es lo mismo que se hace en la política y en el mismo, gobierno. Lo mismo, por eso es que nosotros queremos llegar allí para transformar esa realidad. ¿Y con qué fuerza? ¿Con qué fuerza vamos a llegar? ¿Y con qué fuerza la transformaría? Porque si es así, como usted señala. Bueno, es difícil, pero es posible. Porque se ha creado toda una carta dentro del Colegio Médico Dominicano, ¿verdad que sí? Que es la que está ocupando esos puestos, se beneficia de esas cosas que se reparten ahí adentro y nosotros queremos cambiar eso. Queremos hacer un colegio médico verdaderamente transparente, manejar con pulcritud los recursos del Colegio Médico Dominicano, manejar con transparencia todo lo que las actividades que el colegio médico haga de cara a los médicos y a favor de los médicos, no a favor de grupos, ni de grupos internos, ni de grupos de partidos. El presidente Danilo Medina emitió un decreto creando, bueno, lo que está consignado en la ley, la Red Nacional de Salud, que dirige el doctor Ramón Alvarado. Sí. ¿Está dando su fruto? ¿En qué está eso? Eso es un proceso. ¿Cuál es su visión sobre ese proceso? Es un proceso que inició, pero que se coge su tiempo. O sea, hay que recordarle, bueno, a nuestra audiencia, que es un proceso para descentralizar los servicios de salud. Los servicios de salud, exactamente. Sí. Y se coge su tiempo, porque ustedes saben que esto estaba montado en una estructura distinta, entonces hay que desmontarlo para montarlo en una nueva estructura, y eso se coge su tiempo y sus dificultades, porque eso también tiene que afectar ciertos intereses. O sea, específicamente, o sea, ¿cómo es que funcionaría? Cada hospital trabajaría con autonomía. Sí, con autonomía y dependiendo de un servicio regional de salud, ¿verdad que sí? Y se va a descentralizar la atención de ¿Pero estas regionales existen ya de salud? Sí, pero hay que montar la estructura de gestión, de dirección, ¿verdad? Y cómo eso va a funcionar en contacto con la población, ¿verdad que sí? Cómo se va a atender la población, ¿verdad? En términos de los costos, en términos del seguro que tengan el paciente, cómo los seguros nacionales, la ARS, se van a integrar, cómo van... ¿Entiendes? Es decir, es un proceso bastante largo. Lo importante de esto es que se va a descentralizar la parte de prevención,
que va y de gerencia que va a tener el Ministerio de Salud Pública, en este caso la ministra doña Altagracia Guzmán Marcelino, y la parte de atención. La atención va a estar en los centros hospitalarios, que va a estar dirigida por Alvarado, y la parte de prevención va a estar con el Entonces, Y Ministerio. Alvarado eso no va como implica, senador. pero eso No. implica despojar de poder, Al disminuirle poder al Ministerio de Salud. Así mismo. U- Por eso hasta ¿Usted ahora no se piensa había hecho. que va a ser realizable, que va a funcionar? Bueno, la ministra está de acuerdo con eso. Los intereses, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, soy ministro y tengo tanto poder, a mí no me gustaría quitarme poder para cedérselo a otro, pero la ministra bien ha entendido el proceso y en este caso ha apoyado ese proceso de descentralización. ¿Cuenta con el apoyo de los gremios médicos ese proceso? Bueno, hasta ahora sí. Hasta ahora sí. ¿Y el IDSS, cómo lo vamos a resolver? Ese es un problema bastante difícil y complejo, pero ese va Porque se también, supone que ese va pero integrado. Ese va integrado. Y los hospitales también autogestionarios van integrados. Lo que tenemos que presionar en ese sentido es para defender la salud pública, para que los que no tienen reciban la misma atención con calidad que recibe el que tiene. Por ahí es que nosotros debemos forzar cuando se haga la descentralización. Pero algunos sectores han señalado que parte del problema es el propio cuerpo médico. En el caso del IDSS, el principal obstáculo para integrarse a esta red es la gran empleomanía que tiene y el miedo a perder los empleos. Eso es un problema de intereses. Pero déjame decirte que en el Seguro Social, por ejemplo, per se, lo que pasa es que debemos primero perder el miedo y en segundo lugar integrarnos para hacernos fuertes, ¿verdad? Pero el IDSS como hospital es uno de los hospitales más desarrollados. No, el Salvador Begotier. Sí, el Porque Salvador Begotier, la mayoría de los hospitales en los pueblos del interior que tienen el IDSS están virtualmente abandonados. Abandonados, sí. Y además, en bancarrota. Además la población que atienden es muy ínfima, muy mínima. Sí. Porque al venir la ley de la seguridad social, pues ya se perdió esa parte que tenía que Pero ver. ese hospital, el Salvador Begotier, no puede pasar a la red, Sí, puede pasar. independientemente de que acepta la llamada caja, porque hay un director que nadie lo ve, que no lo ve ni los periodistas, nadie lo ve, con una empleomanía que nadie sabe lo que hace y un presupuesto asignado de los cuartos nuestros. Así mismo es. Y el gobierno no hace nada frente a eso. Por eso te dije que es un problema de intereses. Ahora, los médicos, que no tenemos mucho que ver con esos intereses que hay armados allá adentro, que son muchos, y hay que vencerlos, pues podemos apoyar esa propuesta de descentralización y de reintegración del Hospital Gautier y de los demás hospitales a la red pública, porque quien se va a beneficiar tarde o temprano es la población, y al mismo tiempo lo que tenemos los médicos es que luchar o exigir que se preserven nuestros derechos ya ganados en el Gautier. Por ejemplo, un médico que tenga 20 años ya no se le puede quitar su sueldo y su empleo, lo que hay que hacer es integrarlo para que en una sola jornada, ¿verdad?, pueda hacer lo mismo que hace en salud pública y lo mismo que haga en el Gautier, lo que se quede en el Gautier o que se quede en un hospital de Eso salud se hizo pública. en educación, se ha hecho, con las dos tandas, al Las dos venir tandas. la tanda extendida, pero hay muchos maestros que están gritando por eso. ¿En educación? Sí, ¿Y por qué? tienen un solo sueldo, bueno, porque tienen que dedicarle más tiempo corrido, ya no pueden, en muchos casos no pueden ir a su casa a comer, porque el tiempo no le alcanza. Pero eso se puede resolver, o sea, darle la alimentación ahí en el hospital, en todo caso. Y en vez de 8 horas, en el caso del médico, qué sé yo, bueno, trabaje 6, porque como quiera que sea, a los médicos hay que aumentando los sueldos. Nosotros no podemos seguir ganando 35,000 pesos. Pero el grito es... Y si, por ejemplo, yo gano 35,000 pesos aquí y gano 35,000 pesos allí, bueno, que me dejen uno solo, 70,000 pesos. Doctor, pero la crítica es que la mayoría de los médicos trabajan 2 horas y por ahí mismo se van a su consulta privada. Esa es la queja de la mayoría de los... Bueno, eso podemos resolverlo porque quien tiene que resolver eso es el gobierno, el Estado. Claro, con contribución del Colegio Médico. ¿En el Robert Reed se ha resuelto eso? Nosotros, bueno, yo trabajo allá, porque hay un problema del sistema que no podemos, nosotros de forma particular en términos
de empleo con los médicos, porque ya es un sistema armado, pero yo trabajo allá todos los días del mundo, incluso sábado y domingo. Y las 24 horas, porque yo, por ejemplo, allá estoy a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, me llaman. Además de que trabajo hasta las 2 de la tarde allá. Y siempre he trabajado en el hospital, yo viví 2 años ahí cuando estaba haciendo la residencia, porque yo quiero y amo ese hospital. Eso es como mi segunda casa. Doctor, usted ha mencionado la palabra interés como 20 veces en estos 20 minutos, 25 minutos. Entonces, explícanos. Entonces, la salud está trabada, no funciona porque está trabada por intereses. Tiene que haber... Pero refiérase específicamente cuando usted utilice ese término. ¿Qué es lo que usted quiere dejar dicho? Bueno, que esos intereses obstruyen, que esos intereses son obstáculos para que se hagan los cambios en todos los sectores y en todos los niveles. Y para eso tiene que haber compromiso y autoridad. Voluntad política. Y voluntad, tanto del gobierno como de los que dirigen cualquier instancia. Por ejemplo, en el Hospital Robert Rick Cabral, cuando nosotros llegamos allá, sabíamos que había intereses, pero nosotros tomamos medidas de fuerza y logramos disminuir la presión y la fortaleza de esos intereses, ¿verdad? Teníamos un problema de infecciones. ¿Qué hicimos? Transformamos el Comité de Control de Infecciones, designamos una persona ahí para que dirigiera ese programa. Reestructuró, armó todo el plan, resuelto el problema. Los médicos, las instituciones no podían hacer investigación en el Hospital Robert Rick Cabral, porque había un comité de investigación que solamente aceptaba ciertas condiciones de investigación, transformado, quitado el comité, puesto otro miembro, nuevo presidente. Todas las universidades y todo el mundo puede ir a hacer investigaciones. Pues tiene que haber autoridad para eso. Ahora, si usted va a ir a un sitio para no hacer nada, mejor quédese en su casa. Y eso hay que hacerlo a todos los niveles. Y la transparencia es otro problema. Y la transparencia también. Por ejemplo, a mí me dieron una computadora. Y yo no quiero computadora en el hospital. Sí tiene que tenerla, pues déjala ahí entonces, está en la oficina. Tiene una flota, digo, yo no necesito flota, yo tengo mi teléfono. Tiene una flota, mira la enfermera, la secretaria, usted tiene mi flota y usted la utiliza para lo que quiera. Pues yo tengo mi teléfono, yo no necesito usar. Pues la computadora y la flota son instrumentos de trabajo imprescindibles pero no en la sociedad de hoy. Porque tengo que darle un mensaje a la población de que yo no he ido allí a beneficiarme, sino yo he ido allí a servir. Bueno. Pero usted es una especie de proceso de extinción en este país. Eso es lo que debemos en el hacer. Estado no se usa mucho eso. O sea, usted desbarató la unidad formada por Hugo Mendoza, el doctor Hugo Mendoza, de investigaciones. No, esa es otra cosa. Esa es otra cosa, bueno, está bien. Fue una estructura montada en el hospital Ok, por los grupos. ok, está bien. Sí. Bueno, el tiempo se nos terminó, así que ha sido muy edificante conversar y intercambiar con el doctor Clemente Terrero, quien es subdirector del Hospital Infantil Robert Rick Cabral y además un reconocido epidemiólogo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias Y a vamos a ustedes. despedirlo con Sí, un cafecito Santo sí, Domingo. claro que sí. Que este es saludable. Claro que sí. Combate el dengue. Todo el tiempo.